¿Qué? Está dentro de la caja de la caja de las tarjetas de los números. Ahí está. Perdón, perdón, hermano, me pregunta dónde está su plumón. Este, Ramosito, oramos, por favor. Ok. Señor, gracias te damos, Padre, por este tiempo. Gracias por esta mitad de semana, Dios, en que necesitamos de tu palabra para estar fortalecidos, Dios. Debemos, Señor, tener esa ansia, ese deseo de aprender, de conversar, de hablar de ti, Dios, a todo instante y a cada momento. Y para eso tenemos que estar fortalecidos y aprendiendo poco a poco, Señor, conforme a tu palabra, Señor, a la Biblia, a la que nos es nuestra base y nuestro fundamento para seguir adelante. Gracias, Dios, por el tiempo que disponemos, Dios, apartando siempre o apurándonos para poder estar a tiempo, Dios, en este horario. Y pedimos también por los hermanos que están, Dios, siempre permanentes, fieles, Dios, a este estudio y los que puedan entrar también, Señor, ya que tú eres quien añade los miembros a la iglesia, también, Señor, a los estudios, porque tú estás dispuesto a enseñarnos en todo momento, Dios, porque tu palabra está ahí. Y gracias por Julio, por su tiempo, por enseñarnos también, Señor, por eh, fortalecernos a cada uno y a los hermanos que puedan entrar, Señor, oramos por ellos. De repente están delicados, de repente están con mucho ajetreo en su vida cotidiana, pero Dios, que haya el deseo de tener tiempo para poder ingresar en su momento, Dios, cuando tú lo quieras, Dios, y así sea tu voluntad, que es grande para cada uno de nosotros. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Bueno, hermano, estamos capítulo 9 de Hebreos, ya estamos casi terminando el capítulo 9. Ujú. Y antes de empezar el pasaje de hoy, que es el de, creo que ya toca, y si me Sí, sí. equivoco me corrigen, nos hemos quedado en el versículo 15, ¿no? Es ahí, Ajá, hasta ahí vimos, y nos sí. tocaría hoy ver del 16 al 24. Y si hay tiempo, eh, como ustedes saben, no me gusta correr, pero si hay tiempo, eh, veríamos del 25 al 28, que es el final del capítulo, ¿no? Yo lo que quisiera saber es que si tienen algún comentario o duda hasta el momento de lo que hemos avanzado de los 15 versículos de Hebreos, de capítulo 9, lo que hemos ya visto. No, Todo está bien. Hoy sí. día vamos a hablar de sangre, hermano. Hoy toca hablar de sangre. Entonces, cosa que ya hemos estado hablando desde el versículo 11, por ejemplo, ¿no? Eh, Vamos a continuar con la idea de lo que hemos visto en la clase anterior, tomándolo desde el versículo 16, ¿sí? Hasta el 24. Entonces, vamos a compartir pantalla como siempre, vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios en diferentes, no traducciones, sino versiones, ¿no?, de la Biblia. Y vamos a ver acá, compartimos, y tenemos que Hebreos capítulo 9, versículo 16 al 24, en Reina Valera contemporánea, dice lo siguiente. Porque cuando hay un testamento, es necesario que haya constancia de la muerte del quien lo hizo, ya que un testamento no tiene ningún valor mientras el que lo hizo siga con vida. Por eso, ni siquiera el primer pacto se estableció sin sangre, porque después de que Moisés anunció todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos junto con agua, lana escarlata y una rama de hisopo, y roció el libro de la ley a todo el pueblo. Entonces le dijo al pueblo: esta es la sangre del pacto que Dios les ha mandado. Además de esto, con la sangre roció también el tabernáculo y todos los vasos del ministerio. Según la ley,
casi todo es purificado con sangre, pues sin derramamiento de sangre no hay perdón. Por lo tanto, era absolutamente necesario que las réplicas de las cosas celestiales fueran purificadas así, pero las cosas celestiales mismas necesitan mejores sacrificios que estos. Porque Cristo no entró en el santuario hecho por los hombres, el cual era un mero reflejo del verdadero, sino que entró en el cielo mismo para presentarse ahora ante Dios en favor de nosotros. Reina Valera 60 dice, porque donde hay testamento es necesario que intervenga muerte del testador, porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido que entre tanto que el testador vive, de donde el primer pacto fue instituido sin sangre, porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua, lana, escarlata e hisopo, y roció el mismo libro y también a todo el pueblo, diciendo, esta es la sangre del pacto que Dios ha mandado. Y además de esto, roció también con la sangre el tabernáculo y todos los vasos del ministerio. Y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión, pues fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Nueva versión internacional del NBI. En el caso de un testamento es necesario constatar la muerte del testador, pues un testamento solo adquiere validez cuando el testador muere y no entra en vigor mientras vive. De ahí que ni siquiera el primer pacto se haya establecido sin sangre. Después de promulgar todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, Moisés tomó la sangre de los becerros junto con agua, lana escarlata y ramas de hisopo, y roció el libro de la ley y a todo el pueblo, diciendo, esta es la sangre del pacto que Dios ha mandado que ustedes cumplan. De la misma manera roció con la sangre del tabernáculo y todos los objetos que se usaban en el culto. De hecho, la ley exige que casi todo sea purificado con sangre, pues sin derramamiento de sangre no hay perdón. Así que era necesario que las copias de las realidades celestiales fueran purificadas con esos sacrificios, pero que las realidades mismas lo fueran con sacrificios superiores a aquellos. En efecto, Cristo no entró en un santuario hecho por manos humanas, simple copia del verdadero santuario, sino en el cielo mismo para presentarse ahora ante Dios en favor nuestro. Por último, la Biblia de las Américas dice lo siguiente, porque donde hay un testamento necesario es que ocurra la muerte del testador, pues un testamento es válido solo en caso de muerte, puesto que no se pone en vigor mientras vive el testador. Por tanto, ni aún el primer pacto se inauguró sin sangre, porque cuando Moisés terminó de promulgar todos los mandamientos a todo el pueblo, conforme a la ley, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos, con agua, lana escarlata y hisopo, y roció el libro mismo y a todo el pueblo, diciendo, esta es la sangre del pacto que Dios ordenó. Y de la misma manera roció con sangre tanto el tabernáculo como todos los utensilios del ministerio. Y según la ley, casi todo es purificado con sangre, y sin derramamiento de sangre no hay perdón. Por tanto, fue necesario que las representaciones de las cosas de los cielos fueran purificadas de esta manera, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. Porque Cristo no entró en un lugar santo hecho por manos, una representación del venidero, del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora en la presencia de Dios por nosotros. Dejamos de compartir. Listo. Mayor diferencias creo que no hay. Y si las hubiera, vamos a estar atentos, igual a la explicación que vamos a más o menos a dar ahora en el estudio de hoy, ¿sí? Entonces tenemos que, podemos englobar este pasaje diciendo que son necesidades divinas, ¿no? ¿Sí? Entonces tenemos en el versículo 16 y 17, hablan de la muerte del testador, ¿no? O sea, de la persona que hace de un testamento, ¿no?
Entonces habla en primer lugar que es necesario que muera el testador, ¿no? ¿Quién es el testador? Desde el que hace el testamento o el pacto, ¿no? Habíamos hablado de esto en la clase pasada, ¿no? Cuya palabra en griego es diateque, ¿no? Todo el mundo reconoce que un testamento, hasta el día de hoy, entra en vigor solamente cuando muere su emisor, ¿no? Nosotros somos herederos de algo, ¿no? Por ejemplo, vamos a heredar eh, la casa de los padres, ¿no? Eh, por poner un ejemplo clásico, ¿no? Cuando heredamos algo de los padres, primero tiene que haber la muerte de los padres, ¿no? Para poder heredar, ¿no? En la vía normal, ¿no? Entonces, igual aquí, ¿no? Para que un testamento, un pacto entre en vigor, tiene que morir el testador, ¿no? Entonces, para que un testamento sea eficaz, tiene que haber entonces la muerte del testador y se utiliza la palabra necesario, ¿no? Si vemos el texto bíblico, dice que es completamente necesario, que en griego es anake, ¿no? Se usa la palabra necesario. Ahora, junto con fero, que significa llevar, la palabra quiere decir sacar a la luz, como en el caso de las pruebas que se presentan, ¿no? Ahora, hay papiros existentes que proporcionan documentación antigua con respecto a la necesidad de la prueba de la muerte del testador. O sea, no es simplemente que se hace efectivo el testamento, ¿no? Con la muerte, sino que y es necesario dar pruebas de la muerte del testador para que esto sea efectivo, para que esta entrega o los derechos provenientes del testamento sean efectivos, ¿no? Entonces, por eso el texto dice que es necesario, ¿no? Sacar a la luz de que realmente esta persona, ¿no? Que es el testador, murió, ¿no? El Nuevo Testamento pacto de Jesucristo entró en vigor después de la muerte de su fundador, es decir, Jesús. Él prometió edificar su iglesia, ¿no? Y también poner en vigor su pacto, ¿no? Ambas promesas fueron cumplidas como consecuencia de su muerte. Los hebreos tuvieron dificultades para comprender la necesidad de la muerte de su Mesías, y puede que les haya dado esa ilustración para ayudarles a superar ese, ese tropiezo, ¿no? Ese tropezadero, ¿no? Acuérdense ustedes de ese pasaje de la Biblia que dice, ¿no? El Evangelio es para el judío tropezadero y para el, ¿no? El incrédulo es locura, ¿no? Entonces, mucho de lo que vamos a encontrar, mucho de lo que hemos ya encontrado en el estudio de Hebreos, que es hacer la comparación y el paralelo a lo que es el Antiguo Testamento, para que un judío lo entienda, porque mucho del Evangelio para el judío es tropezadero, ¿no? Son dificultades en entendimiento del Evangelio para el judío, ¿no? ¿Por qué habría de morir mi Mesías, no? ¿Qué era, les pregunto a usted, qué esperaban los judíos del Mesías, ¿no? ¿Qué es lo que se pensaba? Que iba a estar un reino, ¿no? Pero un reino terrenal, ¿no? Es más, si nos acordamos del primer capítulo de Hechos, ellos esperaban, ¿no? Y le dicen, y Jesús, ¿no? Señor, ¿cuándo va a venir, cuándo se va a empezar ¿no? El reino, el restaurar la gloria del reino de Israel? A ver, no entendieron nada, ¿no? No, los mismos discípulos no entendieron nada, ¿no? Entonces, pero esa pregunta tiene mucho del contexto cultural, ¿no? ¿Por qué? Porque los judíos hasta el día de hoy, ¿no? Los que practican la religión judía, el judaísmo, esperan que el Mesías devuelva su gloria terrenal, ¿no? Entonces, el entender que el Mesías tenía que morir era una dificultad para ellos, ¿no? El énfasis puesto en la naturaleza del testimonio de Cristo acentúa entonces una vez más el hecho de que el Antiguo Testamento ha sido quitado, ¿no? Hemos visto en la clase del domingo eso que cuando hablaban de las 70 semanas, de que ya con la muerte de Cristo ya no es necesario, ¿no? Se cesan los sacrificios, ¿no? Porque ya no son necesarios, ¿no? Ahora tenemos un nuevo pacto a obedecer,
¿no? En lugar de seguir la vieja ley de Moisés. Jesús murió en los días de la Pascua. La iglesia comenzó 7 semanas más tarde, ¿no? ¿Qué día? El día de Pentecostés. Ninguna institución podía ofrecer plena salvación antes de que Jesús completara su sacrificio. Ya habíamos hablado que la ley no daba una salida efectiva, no ofrecía una real conversión o arrepentimiento al creyente. Simplemente la labor principal de la ley era mostrar, ¿no? El pecado, ¿no? Demostrar que tú estabas en pecado, pero no era la función de la ley en sí que tú tuvieras perdón por ese pecado, ¿no? En otras palabras, no había ninguna otra iglesia en ese momento, eh, no había antes del momento de su muerte, ¿no? Ahora bien, por su sangre ahora existe su cuerpo, ¿no? ¿Cuál es el cuerpo de Cristo? La iglesia, ¿no? Como leemos, por ejemplo, en Efesios 1, 22, 23 y en Efesios 5, 23, 26, 23 a 25, ¿no? ¿Y qué es la iglesia? La iglesia son los cristianos, los miembros que han sido, por la sangre de Cristo, salvos, ¿no? Esa es la iglesia. Entonces, el autor de Hebreos habla, o habló, mejor dicho, de una herencia eterna, ¿no? En el versículo 15. ¿Qué es esta herencia? La herencia es un regalo que nos suele ser recibido sin un testamento, ¿no? Cualquiera que busque ser salvo sin cumplir con los requisitos de la voluntad de Jesús está tratando entonces de obtener la salvación de una manera que no es parte de su pacto, ¿no? Hay excepciones. Hay una excepción en realidad. El ladrón de la cruz fue salvo por Jesús antes de que éste muriera, ¿no? Puesto que Cristo aún vivía, pudo ofrecerle al ladrón una salvación especial. En este caso, el ladrón no fue salvo por obedecer la última voluntad y testamento de Jesús, ¿no? Este principio tiene que ser entendido. La forma en la que en él, ¿no?, entró al cielo no puede confundirse con la nuestra, ¿no? Digamos que esta era la excepción a la regla, ¿no? ¿Por qué? Porque Cristo mismo le dio la salvación, ¿no? Lo perdonó, ¿no? Pero nosotros, ¿no? Por no decir el 99.9 de nosotros, entra, ¿no?, a la salvación por cumplir los requisitos de la voluntad de Jesús, ¿no? Entonces, el Nuevo Testamento presenta claramente el plan de salvación para aquellos que hoy desean saber lo que deben hacer para ser salvos, ¿no? ¿Ustedes tienen claro qué hay que hacer para ser salvos? ¿Lo tenemos claro? ¿No? Entonces, antes de morir en la cruz, ¿no?, Jesús usó la figura de un nuevo nacimiento, ¿no? Sin embargo, ningún vocero apostólico usó tal término al predicarles a pecadores no convertidos después de su muerte. Tras la muerte del Señor, era necesario que las condiciones del perdón presentes en la voluntad del Señor fueran dadas claramente, sin hacer lenguaje figurado, ¿no? Ejemplos, ¿no? Jesús está con Nicodemo y le dice, para entrar al reino de los cielos tienes que, ¿qué le dijo Jesús a Nicodemo? Nacer de nuevo. Nacer de nuevo, ¿no? Entonces, ya esas figuras, ¿no? O de odres nuevos, ¿no? Y otras figuras que hace Jesús, de un nuevo nacimiento, de una nueva vida, ¿no? Todo eso que fue dicho por Jesús de manera figurada, los apóstoles, los apóstoles tenían que decirlo de manera clara, ¿no? Ya no van a decirlo de manera figurada como lo decía Jesús, ¿no? Entonces, para que la gente ya entienda, ¿por qué? Porque Jesús ya ha muerto, entonces ya no hay espacio ni tiempo para que, digamos, para entrar a sus posiciones, ¿no? Ya Jesús murió. Y la única forma de entrar de acceder a la salvación
es por medio de obedecer su voluntad. Entonces, Jesús es nuestro Salvador y hemos de predicar su voluntad, ¿no? Lo más que podemos hacer es predicar las condiciones del Nuevo Testamento y instar a las personas a obedecer. No podemos ofrecer entonces ninguna garantía de salvación sin que haya obediencia de este testamento validado, ¿no? Entonces, ¿cuál es la voluntad de Jesucristo, ¿no? Nuestro testador. ¿Qué podría haber querido decir, por ejemplo, Marcos 16, versículos 15 y 16, que no sea que tenemos que creer, ¿no? Y ser bautizados para ser salvos? Porque esa es la voluntad del Señor, ¿no? Ahora, ¿qué pasa? Lo que vimos alguna vez, lo que vimos cuando estudiamos Hebreos capítulo 6, ¿no? ¿Qué pasa si uno se niega a obedecer el Evangelio? ¿No? Nos negamos. Esta pregunta se hace en 1 de Pedro 4, 16 y 7, ¿no? La leemos 1 de Pedro 4, 16 y 17. ¿Alguien quiere leerlo? A ver si llega, si yo más rápido. Tú lo miras en la pantalla, no sea vivo. Por eso, pues, yo puse más rápido, pero de repente alguien quiere leerlo. Primera de Pedro. Capítulo 4, versículos 16 y 17. Esta es la pregunta que dice, ¿qué pasa si uno se niega a obedecer el Evangelio? ¿No? 4:16, 1 Pedro 4:16 y 17. Correcto. Pero tampoco tengan ninguna vergüenza si sufren por ser cristianos. Al contrario, glorifique a Dios por llevar ese nombre. Ya es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si comienza primero por nosotros, ¿cómo será el fin de los que no obedecen el Evangelio de Dios? Entonces, ahí está la pregunta, ¿no? ¿Qué le pasa a aquellos que deliberadamente no obedecen, ¿no? La voluntad del que da el testamento, ¿no? Entonces, la respuesta a esa pregunta la tenemos nosotros en 2 de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo de 6 al 10, y esta vez sí lo leo yo, ¿no? Dice lo siguiente: delante de Dios es justo también que se haga sufrir a quienes los hacen sufrir a ustedes, y al mismo tiempo darles un descanso a ustedes, los que sufren lo mismo que a nosotros, cuando el Señor Jesús se manifieste desde el cielo con sus poderosos ángeles, entre llamas de fuego, para darles un merecido a los que no conocieron a Dios ni obedecen el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Estos sufrirán el castigo de la destrucción eterna y serán excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, el día que venga para ser glorificado en sus santos y admirado por todos los que creyeron, y ustedes han creído a nuestro testimonio, ¿no? Entonces ya sabemos qué va a pasar, ¿no? Entonces ahí está la pregunta en Pedro y Pablo da la respuesta en Tesalonicenses, ¿no? Entonces la consecuencia, en resumidas cuentas, ¿no?, es la condenación eterna, ¿no? La voluntad de Cristo simplemente no nos permite predicar que la fe sea el único requisito para la salvación, y eso, ¿no? O sea, ya no podemos decir soy salvo por fe, ¿no? No. Frase popularmente utilizada en las denominaciones cristianas, ¿no? Porque yo por fe vivo y por fe soy salvo, ¿no? Entonces, la fe por sí sola no es suficiente, ¿no? Versículos 18, 19, perdón, 18 al 20, no sé por qué he puesto el 10 es al 20, habla de la sangre del viejo pacto, ¿no? Otra necesidad que se menciona, ¿no?, es de que la sangre debe ser utilizada para rectificar, o fue utilizada para rectificar el Antiguo Testamento, ¿no? Porque el versículo 18 dice textualmente que ni siquiera el primer pacto se estableció sin sangre, ¿no? Ahora, ¿cuál fue el primer pacto que fue establecido con sangre, ¿no? Obvio, la respuesta obvia que debemos tener en nuestras cabezas es que es el pacto de Moisés, ¿no? Éxodo 24, 1 al 8 verifica lo que estamos diciendo, ¿no? ¿Qué hizo Moisés? Moisés tomó la mitad de la sangre de las ofrendas y las lanzó
contra el altar que había construido a los pies del monte Sinaí, ¿no? Jesús entonces, en armonía con esta idea, hizo hincapié de que su sangre instituiría un nuevo pacto, ¿no? La sangre derramada de Jesús en la cruz es recordada semanalmente, ¿no? Por sus discípulos fieles al recordar su muerte en la cena del Señor, lo que hacemos todos los domingos cuando comemos del pan y del jugo de la vid, ¿no? Y eso lo hemos visto nosotros en el estudio de Corintios, ¿no? 1 Corintios 11, 23, 29 habla sobre el tema. Nosotros miramos hacia atrás el precio que se pagó por nuestros pecados, a la sangre que proveyó el nuevo pacto, y esperamos ver al hacedor de ese pacto algún día, ¿no? Ahora, la sangre del pacto es una frase tomada eh, de Éxodo 24, 3 al 8, ¿no? Éxodo no menciona, y esto hay que decirlo, Éxodo no menciona que el libro fuese rociado con sangre, ¿no? Hebreos lo dice, pero Éxodo no lo dice, ¿sí? Pero, ¿por qué habría esa diferencia? Es que el rociar con sangre todo era una práctica común, ¿no? En ese entonces, ¿no? Entonces podemos considerar a todas las páginas de la Biblia como metafóricamente salpicadas con sangre, ¿no? La historia de la cruz podría estar insinuada en muchas partes del viejo pacto. A la misericordia la encontramos detrás de cada castigo por el pecado, aunque solamente sea como una advertencia a otros para evitar el mismo pecado y castigo. Ejemplo, en Levítico 10, 1 al 11, ¿no? Éxodo sí menciona el agua, ¿no? Lo que sí menciona Éxodo es el agua, la lana escarlata y el hisopo. No sabemos el origen de estas variaciones, ¿no? El autor de Hebreos puede haberlo recogido de alguna fuente que ya no está disponible para nosotros. Y eso vamos a hablar en un ratito. Los hebreos, el judaísmo tiene un montón de libros, ¿no? Tienen ¿no? ¿no? El Tanaj escrito y el Tanaj oral, tienen el Midrash, ¿no? Eh, y no sabemos que son libros de casi de la misma antigüedad, escritos de casi la misma antigüedad del Antiguo Testamento, algunos, eh, pero que nosotros los cristianos no sabemos quién o cómo ha usado de estas fuentes, ¿no? Para poder explicarnos ciertas verdades, ¿no? Ahora, cada autor bíblico bajo la guía del Espíritu eligió lo que era pertinente para sus propósitos, ¿no? Acuérdense ustedes que hay un autor que cité el libro de Enoch, ¿no? ¿No se acuerdan? Judas, ¿no? Si no me equivoco. Habla que en el libro de Enoch está escrito que el arcángel se peleó con Satanás, el cuervo de Moisés. Entonces, eso está usando un libro que no es canónico para la iglesia cristiana, no mayoritaria, ¿no? Excepto la iglesia cristiana. ¿Quién tiene un canon bien abierto? La iglesia ortodoxa, la iglesia copta, ¿no? Cristianos coptos. Ellos agarran todos los libros de la Septuaginta casi, ¿no? ¿No? Macabeos 1, 2, 3, 4, tiene un canon más amplio, pero nosotros no, por ejemplo, ¿no? Entonces, cuando leemos pasajes así, eh, eh, que usan ¿no? ¿no? referencias de otros libros que no son canónicos, hay que aceptarlos como tal, pues, o sea, el Espíritu Santo es el que hace la guía para escribir cada una de las cartas ¿no? de los evangelios, ¿no? Que encontramos en el Nuevo Testamento, ¿no? Ahora, la lana se usaba normalmente para contener la sangre que iba a ser salpicada, ¿no? Era como un rociador, ¿no? Entonces, mojaban la lana y tiraban así la sangre sobre los objetos, ¿no? La declaración de Moisés, ¿no? La que se refiere al versículo 20 es muy similar a la que Jesús hace en Mateo 26, 28, ¿no? Cabe señalar que los elementos mencionados en el libro de Hebreos fueron especificados por Josefo, ¿no? Josefo, esta persona que fue cronista casi de la época de los tiempos antes de la destrucción del templo, ¿no?
cuando escribió acerca de la consagración, ¿no? Ahora, versículos 21 y 22 hablan de la sangre para el perdón, ¿no? Eh, ya estamos en la tercera necesidad, ¿no? Que vemos en este pasaje, es la del derramamiento de sangre para el perdón de los pecados, ¿no? ¿Cuál era la primera necesidad? Que ¿no? Que el testador muera. Si no, no se puede hacer efectivo el, el testamento. Segunda, la acabamos de ver, es, ¿no? De la sangre, ¿no? Todo tiene que ser eh, establecido con sangre, ¿no? Y que esa sangre, tercera necesidad, es para el perdón, ¿no? Entonces, la tercera necesidad que vemos en este pasaje es la del derramamiento de sangre para el perdón de los pecados. Nuestros pecados no podrían haber sido sencillamente perdonados sin la muerte de Jesús. El rozamiento del tabernáculo sucedió en algún momento después de los eventos mencionados en el capítulo 9, versículo 20, ¿no? Porque pues no existía en el momento que se dio la ley, ¿no? Moisés no se pronunció sobre el rozamiento de los vasos en ese tiempo. Sin embargo, el silencio, como siempre, ¿no? El que no lo diga no es prueba de que no haya sucedido así, ¿no? Como les decía, los judíos tienen muchas tradiciones orales y escritas, aún algunas fiables, ¿no? Que podrían haber sido utilizadas por el autor de Hebreos, quien contaba con la guía, además de la guía divina del Espíritu Santo, para evitar el error, ¿no? Especificas vaso, en otros es utensilios, es general. Es Claro, es general. artículo de cocina, puede ser. Algo de, ¿no? Porque, o No, sea, vaso, son instrumentos ceremoniales, ya, pero que, ojo, no están contemplados en los escritos que nosotros como cristianos usamos, no está en la Biblia, por decirlo así. ya. Pero sí están contemplados en otros escritos que usan los judíos y que han usado los Mm. judíos a lo largo del tiempo. Como les decía, tienen el Midrash, tienen la Torá, la Tanaj, y la Tanaj oral, ¿no? Entonces, que la oral pasó a ser escrita en algún momento también, ¿no? Pero ellos le dicen la cosa oral, la Tanaj oral, ¿no? Porque eso fue en un principio transmitido oralmente de generación en generación, ¿no? Hasta que a alguien se le prendió el foco y dijo, oye, todo lo que transmitimos eh, oralmente, mejor lo escribimos, no vaya a ser que se pierda, y efectivamente, ¿no? Si no hubiera habido esto, se hubiera perdido muchas cosas de las tradiciones y usanzas judías, ¿no? Que usan los judíos, ¿no? Porque el judío ortodoxo tiene su pitita que cuelga, tiene su, ¿no? El tipo bufanda, tipo satelita que se ponen encima con esa línea, todo eso tiene una explicación, y tiene una Claro. explicación, en estos escritos que yo les digo, ¿no? Aparte de lo que son utensilios de por qué se derrama la sangre, cómo se derrama la sangre, en ese sentido sí son cosas más precisas, ¿no? Eh, y que no están en la Biblia, pero están escritos en muchas tradiciones orales y escritas judías, cómo eran los rituales y demás, ¿no? Ahora, como les digo, que no lo diga la Biblia, uno, no significa que esté mal, porque sobre todas las cosas, ¿no? Imaginémonos que no hubiera habido un, un texto, una tradición oral o escrita que avale lo que está diciendo el autor de Hebreos, ¿no? ¿Por qué deberíamos nosotros contarla como válido lo que dice? ¿Por qué? Porque sobre todas las cosas hay una guía divina, ¿no? Está la guía del Espíritu Santo que guía a cada autor, al autor de Hebreos, a Pablo, a Pedro, a Juan, ¿no? ¿No? A Santiago, ¿no? A Judas, a los que escribieron los evangelios, ¿no? Que el único que podemos dar fe de que haya escrito un evangelio directo son Juan y Lucas, ¿no? Los otros dos es según Mateo y según Marcos, ¿no? No sabemos exactamente si lo escribieron ellos o no. Ujú. Entonces, todas esas personas que involucradas en la redacción de los textos, así no haya vacíos, como se dice, ¿no? No que haya contradicción, haya vacíos en comparación.
a, a referencias del Antiguo Testamento, sobre todas las cosas tenemos que tener en cuenta que están guiados por el Espíritu, ¿no? Entonces podemos tener confianza en que este texto es palabra de Dios, ¿no? O sea, va con inspiración divina, ¿no? Entonces, retomando un poco la idea, si bajo el antiguo pacto las cosas no podían ser limpias sin sangre, sin duda también debemos tener sangre nosotros para limpiar nuestros pecados, ¿no? Aquí tenemos otro argumento de lo que vimos la semana pasada, de más a menos, o del inferior a lo superior, ¿no? Es la comparación de la sangre de los animales con la de Jesús, ¿no? Según la ley, una ofrenda muy inferior conseguía algo menos que una salvación plena. Bajo el nuevo pacto, la sangre del Hijo crucificado salva de forma plena, ¿no? El gran beneficio de la sangre de Cristo es salvarnos de nuestros pecados, no estando en ellos. Ahora, ni una sola alma podría ser salva sin este gran sacrificio. El poder de esta sangre está disponible solo, y acá hay una condición, ¿no? Que debemos ya a estas alturas del estudio tenerlo claro, solo para los que vienen a Jesús para ser redimidos, ¿no? Y esa idea se repite en Apocalipsis, ¿no? Digamos, Apocalipsis 1:5 dice: y de parte de Jesucristo es testigo fiel y primogénito, el soberano de los reyes de la tierra, al que nos ama y que por su sangre nos ha librado de nuestros pecados, ¿no? Eso es lo que dice Apocalipsis 1:5. La misma trabaja continuamente para limpiarnos a medida que vamos en la luz, ¿no? Eso dice Primera de Juan, capítulo 1, versículo 7, que dice: pero si vivimos en la luz, así como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado, ¿no? Eso es lo que dice Primera de Juan 1:7. Ahora, las Escrituras dieron pocas excepciones a esta regla, ¿no? ¿Cuál es la regla? La sangre siempre es el agente limpiador, ¿no? Hay excepciones, eh, pero esta sigue siendo igual la regla general, ¿no? Eh, excepción 1, ¿no? Levítico 17:11, previo para el caso del que alguien fuera demasiado pobre como para traer 2 tórtolas como ofrenda por el pecado, ¿no? ¿Qué tenía que llevar? 2 litros de flor de harina. ¿Dónde dice esto? También dice Levítico 5:11-13, ¿no? Eh, hay y el texto de 17:11 habla de que si tú no podías ni costear un animal, porque al final todo esto era negocio, ¿no? Al final se volvió un negocio, ¿no? No podías pagar el sacrificio ¿no? De un cordero perfecto, bonito, ¿no? Sin mancha. Y hay una escala, ¿no? Pero si tú eras pobre, ¿no? Lleva 2 tórtolas, pues, ¿no? Entonces, ¿quién llevó 2 tórtolas para el sacrificio el día de la expiación? A ver, pregunta, De tórtolas, ¿quién llevó José y María. tórtolas? Correcto. Entonces, pero me dice, no, que yo escucho a ese explico, no, sí que pero Estaba en inicio, imagínense, estaba en inicios. no, o sea, no tenías dinero para llevar un animal, ya, Claro, o sea, lleva tórtolas, pues, ¿no? Entonces, era lo más barato que te podías conseguir, ¿no? O sea, quiere decir que el hogar de Jesús, ¿no? Su hogar era un hogar pobre, ¿no? sí, No, pero había una escala más de pobreza, ¿no? O sea, la escala más de pobreza era llevar 2 litros de flor de harina. Ustedes se preguntarán qué es flor de harina. La flor de harina en la Biblia habla de la harina que es bien finita, ¿no? ya. O sea, no es como ahorita que tenemos que calidad de la harina, nosotros damos por la harina, este, y casi todos pensamos que la harina es como la que abrimos en nuestra bolsita, el paquete de harina, ¿no? Una harina bien, bien compacta, finita, ¿no? No, allá en esa época era como era con artesanal, Claro, ¿no? La primera molida no era tan finita, ¿no? Pero si tú querías, o sea,
La flor de harina era la harina que ya recontra molida, ¿no? O sea, un polvo fino como el que ahora tenemos, ¿no? Pero que El en esa mejor, época, en todo caso, era lo que sobraba y al final lo que se regaba por los costaditos, ¿no? pero esa O era sea, esa es la harina más fina, pues, ¿no? hierro. La harina más finita, más polvito, la Sí. más, esa era la flor de harina, ¿no? Entonces, ese era el sacrificio ya mínimo, ¿no? Pero ojo que acá, O sea, y, cómo, eh, bueno, se contemplaba, porque ahí ya no había sangre. no, esa es la excepción, por eso digo, pues. Esa es la excepción de la regla. Pero Mm, la regla general sigue siendo, como les digo, general sigue siendo la sangre. mm. Pero acá, al menos en Levítico, y les tengo que decir porque es materia del estudio, había una excepción, ¿no? ¿No? O sea, la tórtola sigue siendo un sacrificio de sangre, ¿no? Porque es un animal, al fin y al cabo, ¿no? Que va a ser ofrendado, va a morir, ¿no? Pero si ya estás en una escala ya de pobreza tal, ¿no? Entonces, era 2 litros de flor de harina, ¿no? Y ese argumento sale en Levítico 5 11 al 13, ¿no? Ahora, sin embargo, en lo que respecta a la remisión completa de los pecados, parece que sí no hubo excepción. Esto es, siempre se requirió el derramamiento de sangre para alcanzar la salvación del pecado. Ahora, la pregunta es, ¿sirvieron las ofrendas de sangre realizadas por otros como el sacrificio por los judíos pobres que solo podían ofrecer harina? ¿Podría ser que sus ofrendas eran colocadas sobre las ofrendas de sangre ya que estaban en el altar? Eh, la ofrenda de sangre de la vida de un animal era con el fin de recalcarle a Israel que el pecado era un asunto serio, ¿no? De nuevo, todo este Sí. tema de la ley religioso no te quitaba el pecado, te lo ponía en presente, ¿no? Entonces, ¿para qué sacrificar el animal? O sea, entonces para decir, Israel, ojo, estás en pecado, el pecado es un problema, ¿no? Es un asunto serio, ¿no? Pero no era esa sangre para tu perdón, ¿no? O sea, simplemente lo mostraba, te hacía evidente tu pecado, ¿no? Como decir, Claro, oye, mira, te veían entrar con tu carnero y dice, ahí va el pecador. ahí va, ¿no? No, Claro. no es como cuando te mandaban tu cuaderno, tu libreta, mira, estás portando mal, Sí, pero de que estudiabas la, o no estudiabas ya dependía de uno, ¿no? Pero no te daba la la solución. agenda. Ajá, le daba la agenda, ¿no? Sí. Entonces, ¿cómo era este proceso, no? Tenía que usarse 2 machos cabríos, ¿no? Uno era el chivo expiatorio, ¿no? Esa famosa frase tú del chivo expiatorio, ¿no? Que simbólicamente llevaba el pecado al desierto, ¿no? O sea, este chivo lo dejaban botado en el desierto, ¿no? Entonces, igual moría, ¿no? Pero lo dejaban botado en el desierto. Y el otro chivo, el otro macho cabrío era para ser sacrificado y que su sangre pudiera ser llevada al lugar santísimo y rociada sobre el propiciatorio. Ambas acciones fueron necesarias para representar la muerte de Jesús a medida que el pecado es alejado para siempre y a la vez limpia a los creyentes de la contaminación del mismo, ¿no? Ahora, el versículo 19 habla de lavamientos con agua, ¿no? Que algunos comentaristas, ¿no? Algunos comentaristas, me refiero a los que hacen comentarios bíblicos, ¿no? MacArthur, sea cual fuese, ¿no? Algunos han señalado con excepciones a la regla de la sangre, y no es una excepción a la regla de la sangre. ¿Por qué? Porque son los mismos lavamientos de agua que se encuentran en Levítico 15, 13 al 27, y en Números 19, 7 al 19. ¿Qué son estos, en resumidas cuentas, qué son estos lavamientos con agua? Estos eran de higiene, ¿no? Así como ceremoniales, ¿no? Y eran parte del derramamiento de sangre, no es que fuesen reemplazo al derramamiento de sangre. Ustedes acuérdense que en el templo el sacerdote tenía que lavarse, limpiarse, estar, eh, ¿no? Limpio en todos los aspectos antes de iniciar una ceremonia, ¿no? Entonces, Y por lo que he leído también como que en bastante agua, inundada. claro, sí, 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 se ponían, habían unas pozas así para poder Sí. prácticamente bañarse, ¿no? O sea, Inundada, aparte, dice, como dice en Levítico, a toda la noche. sí, sí. Eh,
Y algunos comentaristas, y seguramente si ustedes leen alguno, se van a dar cuenta, el, dicen que es como, como otra excepción, ¿no? Y en realidad no es excepción, es parte del ritual, ¿no? O sea, igual iba a haber derramamiento de sangre, sino que el sacerdote dentro de sus rituales, y sobre todo de un ritual tan importante, ¿no? Acuérdense ustedes que estamos hablando de Yom Kippur, ¿no? Día de la expiación. Claro. Tenían que estar pues limpios por dentro, por fuera, ¿no? Antes de realizar pues este derramamiento de sangre. Entonces no es la excepción el lavamiento con agua de derramamiento de sangre, es parte del mismo, de la misma ceremonia, ¿no? El mismo rito, ¿no? Entonces, versículos 20, seguimos. 23 y 24 habla entonces de la sangre del tabernáculo celestial. La cuarta necesidad, y creo que ya última ya necesidad, es del versículo 23 que dice que por lo tanto, dice el versículo 23, comienza así el versículo 23, por lo tanto era absolutamente necesario que las réplicas de las cosas celestiales fueran purificadas así, ¿no? ¿No? Con sangre, ¿no? Una vez más vemos a Cristo entrar en el cielo mismo. Aún estamos en el corazón de Hebreos, ¿no? Entonces, la frase por lo tanto, que diga el texto bíblico, por lo tanto era absolutamente necesario, sugiere que no podía haber existido una adoración aceptable sin la limpieza o purificación de los utensilios del tabernáculo. Evidentemente, ni siquiera el libro del pacto hubiera sido limpio si que se rociara sangre sobre el mismo. Entonces podemos concluir, por lo tanto, que nuestra teocracia entera, y digo teocracia porque nosotros somos parte de un reino, ¿no? Tenemos un rey, ¿no? O sea, eliminemos nuestra realidad terrenal y nuestra realidad espiritual es una teocracia, ¿no? Nosotros obedecemos a un rey que a la vez es sacerdote, ¿no? Entonces, es una autoridad religiosa, ¿no? Entonces, podría decir que el reino de los cielos es una teocracia, ¿no? Puedo decirlo de una forma, ¿no? Aunque es una realidad espiritual, ¿no? No habría tenido valor, ¿no? Todo esto de lo que hablamos del reino, de la iglesia, ¿no? No habría tenido valor sin la presencia de la sangre, ¿no? Entonces, ¿qué son las cosas celestiales y los mejores sacrificios del versículo 23? Al parecer esto se refiere nada más que al único sacrificio de Cristo, ¿no? En vista de que cumplió con el propósito de los sacrificios del viejo pacto solamente podrían prefigurar, ¿no? O sea, todo lo que en el antiguo pacto, los rituales, sacrificios, eran prefigurar el único sacrificio que hizo Cristo por nosotros, ¿no? Entonces, los elementos del tabernáculo terrenal tan solo eran copias de las realidades celestiales, ¿no? De eso hemos hablado la semana pasada, ¿no? ¿No? Del incienso, hablamos de los panes, hablamos del candelabro, ¿no? Entonces, todo eso eran imágenes de realidades celestiales, ¿no? En Hebreos 8, 2 al 5 se nos muestra que el lugar santo era un tipo de la iglesia, ¿no? Y que el lugar santísimo, por ende, era un tipo del cielo, ¿no? Entonces, tenemos como una idea principal, esto lo he puesto aquí como un cuadrito, ¿no? Entonces, después de haber ofrecido su sangre en la cruz, Jesús entró al cielo con esta sangre. Y de ahí continúa sirviendo hoy como nuestro representante, ¿no? Ahora, sin duda, el cielo mismo donde mora Dios y nada impuro entra, no necesita limpieza de parte de ningún sacrificio de sangre. Sin embargo, estas cosas pueden incluir las cosas espirituales en la tierra, específicamente la iglesia o el reino de los cielos, que consiste en los pecadores salvos, ¿no? ¿No? La iglesia igual a reino de los cielos, que está constituida por los pecadores salvos. Todo hijo de Dios que entra al reino de los cielos en esta vida tiene que ser limpiado, evidentemente por el método descrito en este pasaje, ¿no? Las cosas celestiales, entonces, pueden referirse a la iglesia en la tierra, que es el reino de los cielos, ¿no? Entonces, estas son las cosas celestiales, ¿no? La iglesia. Al no entender este punto, algunos sugieren que la presencia del diablo y de otros ángeles malvados en el cielo hacían necesaria la limpieza. Eh, el autor pudo entonces haber estado usando una analogía que no podemos comprender plenamente, ¿no?
Unos pocos han pensado que algunos fueron salvos previamente y por lo tanto estaban en la gloria cuando fue escrito Hebreos, y aún necesitaban que sus pecados fueran limpiados totalmente. Sin embargo, esta visión no puede ser correcta porque niega la eficacia total de la sangre de Cristo. Después de haber ofrecido su sangre en la cruz, entonces Jesús entró al cielo con esa sangre y de ahí continúa sirviendo hoy como nuestro representante. La palabra ahora, ¿no? Si ustedes leen el versículo 24, dice la palabra ahora, podría tener un significado especial al referirse al ministerio actual del Mesías en la dispensación del Nuevo Testamento, o sea, como sacerdote, ¿no? Como guía. En contraste con la vieja economía, ¿no? La vieja economía, es decir, del, del usar animales para, ¿no? Eh, para el perdón, ¿no? Para el perdón de pecados y de sacrificios, ¿no? Como una manifestación siempre presente de sí mismo en el lugar santísimo del cielo, ¿no? Entonces, él siempre, el sacrificio, siempre, él está siendo representante eh, de nosotros, ese es nuestro sumo sacerdote en el cielo. Cristo está ahí para nuestro beneficio, ¿no? Cristo actúa entonces a nuestro favor, incluso ahora como lo resalta Hebreos 7:25, ¿no? Las palabras que vemos en el versículo 23 que dice mejores sacrificios, ¿no? ¿No? Sacrificios en griego kreison, nos recuerdan de otros elementos mejores, ¿no? Que se encuentran en Hebreos, ¿no? Que incluyen una mejor esperanza, ¿no? 7:19, todo esto está en Hebreos, ¿no? Todo esto ya lo hemos visto, ¿no? Que hemos hablado, que incluyen una mejor esperanza, un mejor pacto, ¿no? 7:22, 8:6, y mejores promesas en 8:6. Todos estos comenzaron con un mejor sacrificio, ¿no? O sea, el puntapié inicial lo dio la muerte de Cristo, ¿no? Para entrar a nosotros a una mejor esperanza, a un mejor pacto, a mejores promesas, ¿no? Una vez más, la superioridad de lo que Cristo ha hecho y nos ha ofrecido, ¿no? Para nosotros al menos, es más que evidente, ¿no? Y esto lo quiere demostrar, es el trabajo del autor de Hebreos en demostrarlo a los cristianos judíos, ¿no? El versículo 24 nos informa que el tabernáculo era solamente una copia de lo real. Es una representación, o en griego antitupos, de lo auténtico. El cielo en este caso era la realidad, ¿no? El cielo es la realidad, mientras que el tabernáculo era la copia en la tierra, ¿no? El tabernáculo fue también un tipo de iglesia, que es Jerusalén la celestial, ¿no? La congregación de los primogénitos, ¿no? Y esto de la Jerusalén celestial lo que van a ver en Apocalipsis y es todo simbólico, ojo, ¿no? Como ya explicamos, explicaron el domingo, ¿no? Eh, eh, Cuando Ramón hablaba ¿no? de la luna a los pies y refulgante como el sol, ¿no? Ese pasaje que leíste de Apocalipsis, Sí. se me vino a la mente la Virgen de Guadalupe, ¿no? No sé si ha visto la imagen de la Virgen de Guadalupe, y es Israel, ¿no? Entonces, todo cuando hablen en Apocalipsis de la Jerusalén celestial, ¿no? ¿No? Las calles, ríos de oro, ¿no? Calles de oro. Claro. Entonces, eso tiene su representación, ¿no? Eso porque es así, ¿no? Pero la iglesia, ¿no? Es la Jerusalén celestial, ¿no? Actualmente, ¿no? Y la que va a ser recogida en el fin de los tiempos, ¿no? Es simbolizada entonces en el monte de Sión, ¿no? Todos estos conceptos están ahora cumplidos en la iglesia, ¿no? O sea, no es que el reino vaya a venir, el reino ya es una realidad, ¿no? Eh, Cuyos miembros están inscritos en los cielos ya han llegado a Dios, el juez de todos, ¿no? La iglesia refleja el cielo en su verdadera forma mucho mejor que lo que hizo el tabernáculo. Es el verdadero vestíbulo del cielo, ¿no? Cuando decimos vestíbulo es la entradita, ¿no? Ya estamos en la antesala del cielo. Y los que son fieles, ¿no? Y acá siempre tengo que recalcar yo la condición, y los que son fieles en él habitarán en la realidad eterna, ¿no? O sea, no basta con oír, creer, ¿no? Declarar, bautizarte, sino también perseverar, ¿no? Ser fieles hasta la muerte, ¿no?
Entonces, todos ellos habitarán en la realidad eterna, ¿no? Todas estas ideas están ligadas entre sí y el cielo es la consumación entonces del plan de Dios, su plan de redención para el hombre, ¿no? No es casualidad que la Biblia comience con una humanidad en el paraíso, ¿no? Y termine con una humanidad en el paraíso también, ¿no? En el cielo, ¿no? No, se tenía que cumplir entonces condiciones divinas para que Dios le ofreciera la salvación a su pueblo. Todas ellas fueron cumplidas, ¿no? Por la sangre de Cristo. Su muerte puso en vigor un nuevo pacto. Su sangre quitó los pecados. No solamente los pecados de los cristianos, sino también los pecados, y ojo con esto, de los fieles del Antiguo Testamento, que ofrecieron animales, sacrificios de animales años tras años, anticipando el sacrificio perfecto de Dios. Al dejar que su sangre limpiara las copias de las cosas celestiales, Cristo nos ha permitido entrar en la verdadera presencia de Dios. Eh, Eso que acabo de decir, de repente les genera a ustedes un problema, ¿no? Cristo, o sea, la sangre de Cristo salva, sí. De una vez para siempre, sí. Salva a aquellos que rociaron, que sacrificaron animales en el Antiguo Testamento, sí. Pero ¿cuál es Ya. la condición? ¿Cuál es la condición? Que hayan sido Ujú. fieles. Y esa Claro, condición de fidelidad aplica tanto antes o después de la muerte de Cristo. ¿Sí? Entonces, voy a decir, bueno, entonces los que participaron de la expiación en el pacto antiguo, antes de la muerte, antes de la muerte de Cristo, eh, ¿les vale? Sí, claro, está pero siempre, obedeciendo. pero siempre y cuando hayan sido no solamente obedientes, han sido fieles, ¿no? No, Porque no claro. solamente, claro, no solamente es cumplir con el ritual, ¿no? No, no, no. Me acuerdo que la semana pasada hemos hablado, había gente que cumplía, en hebreo se hablaba, ¿no? Cumple el ritual, pero si tú no estás, deliberadamente estás pecando, ese ritual, el día de la expiación no te servía para nada tampoco, ¿no? Entonces era cuestión de cumplir, en el caso del Antiguo Testamento, era cumplir con el ritual y ser fieles, ¿no? Cumplir con la ley, en este caso, ¿no? Es como Alguna, participar, es como participar de la cena, no siendo consciente de lo que, de manera indigna, como dicen las escrituras, ¿no? De manera claro, ¿no? indigna, ¿no? Sí. Porque hay veces, pues, bueno, se ha visto en muchos casos, ¿no? De que se participa y después te enteras que hay muchos problemas a su alrededor, ¿no? Pero viene y lo hace porque, en fin, el resto está mirando, ¿no? Porque eso pasa, ¿no? Estamos a un costado uno del otro, unos atrás, otros adelante, y como dices tú, o sea, eh, la fe sin obra o viceversa tiene que ver mucho, pues, en nuestra vida cotidiana, ¿no? Mm. Ujú. Entonces, hermano, eso es lo de este bloque. Son 8:15. Pensé que iba a tener tiempo para hacer otro pasaje, pero pasa que el otro pasaje es cortito. A ver, ¿cuánto me podría demorar en hacer el otro? ¿Alguna pregunta, duda, algo que quieran decir lo que acabamos de estudiar? Sí, ya que hablaste de sangre, Ya gané de este, sangre. ¿comemos o no comemos? Ah, ¿Comemos no, relleno? no, sí. No, Claro, no. Eh, Acuérdate del pasaje de la visión de Pedro, ¿no? claro, el En la manto visión de con todos Pedro, los él le animales. dice, tú no, y dice, no, yo no puedo comer eso, ¿no? Entonces, eh, ese es uno, ¿no? Dice, no Sí, llames impuro a lo que ¿no? A lo que estoy dando, ¿no? O claro, sea, no, al final la impureza no viene de lo que uno come, sino viene de lo que sale, ¿no? De lo que dice Jesucristo, ¿no? claro, El problema no es lo que tú comas, no es lo lo que que entra por sale. tu boca, sino de lo que sale por tu boca. Así es. Eso es Eh, Ahora, ustedes me van a decir, ¿no? Y muchas denominaciones se agarran en este texto del Concilio de Jerusalén en Hechos, ¿no? Ahí prohíben, en ese Concilio de Jerusalén, se prohíbe la sangre, ¿no? O sea, el consumo de sangre, ¿no? Y ustedes se preguntarán por qué. Pero basados en Levítico, ¿será? Sí,
Porque acuérdense ustedes que el Concilio de Jerusalén está compuesto por judíos cristianos, ¿no? Que mantienen, acuérdense que el judío Claro. mantenía hasta el final sus costumbres, sus usanzas y demás, ¿no? Entonces, para no, en el espíritu del cristiano de ser, no ser tropezadero de nadie, ¿no? Claro. O sea, tú puedes tener, vamos a aterrizar esta idea a este plano, ¿no? Eh, Tú puedes entender tu costumbre familiar, tu costumbre personal, que tomarte una cerveza no te va a hacer daño, no te va a volver alcohólico, no te, ¿no? Pero si tú tienes de repente un familiar, ¿no? O un amigo que ha tenido problemas con el alcohol, ¿no? Tú no te vas a poner a tomar tu cerveza frente a él, ¿no? Porque decir, oye, pero ¿no? Me está tentando o no tiene la madurez espiritual ni mental para entender que eso no, que una cerveza no te va a quitar, pues, ¿no? La lucidez ni nada, ¿no? Si estás comiendo con el almuerzo, ¿no? Eh, entonces no lo hagas, ¿no? No lo hagas Claro. enfrente a esa persona, ¿no? Entonces, ese principio, si uno lo lee, si uno entiende eso, es que al final, justo al final del concilio, dicen, ya, bueno, también la sangre, ¿no? No consumamos sangre, ¿no? O sea, Es por... es como que a veces es lo que dices tú con la cerveza, pero hay veces por decir, eh, en, es lo que pasó hace 2 domingos, ¿no? Que mm, hicimos una misa. No hicimos misa, sino No, no, hicimos nuestra reunión. no, No, hicimos un servicio, no, un servicio, pero tuvo una temática dirigida. Y creo, claro. y creo que dentro de todo, no estuvo mal. Al No, contrario. no, estaba bien, chévere, sí, salió bien, Eh, eh, sino que vamos ahorita a lo que estábamos conversando, ¿no? ¿Cómo quedamos ante el resto, ¿no? Porque lo pueden tomar a mal, ¿no? O sea, eh, por decir, en el caso de la cerveza, si pueda tomar delante uno que es NN, alcohólico, alcohólico anónimo que está curándose y lo No, ve, ¿no? no, no Pero digo, solamente o sea, claro, claro, no, piedra o de tropiezo más que nada, ¿no? no ser piedra de tropiezo, ¿no? Así es, a eso me refería, ¿no? Ujú, Entonces, es como que hay gente que anda con una Biblia bajo el brazo, pero con un léxico horrible, pues, ¿no? Y la gente que lo conoce y dice, pues no me había ese tremendo malcriado con su Biblia porque no hay un cambio verdadero en la actitud de la persona, pues, ¿no? Entonces ujú. tiene una vida antigua mezclada con la nueva. Eso íbamos en el caso de los judíos cristianos, ¿no? O sea, como que captaban cosas de lo antiguo aplicándolo dentro de su supuesta nueva vida, ¿no? Mm. Ujú. Ahora, lo que yo estoy diciendo es lo que yo personalmente interpreto, porque no hay otra prohibición a comer lo que sea, ¿no? Sí, no. La única específica más, eso está en Hechos, vamos a leer justamente, porque es al final del concilio de Jerusalén. Acá también, acá, Hechos 15. Ya. Ujú. Entonces, carta del concilio a los creyentes gentiles, ¿no? Ahí se empezaron a reunir, ¿no? ¿Quiénes están ahí? Pablo, Bernabé. Acá dice, versículo 29, abstenerse de los sacrificios a los ídolos, de sangre, de la carne de los animales estrangulados, de la sangre, de la carne de animales estrangulados y de la inmoralidad sexual. Bien harán ustedes si evitan estas cosas, ¿no? Claro. Eh, y, y acá habla, ojo que acá habla eh, de cosas bien sociales, de cosas de punto de vista social. Acuérdate primero, cuando estudiamos Corintios, ¿no? Cuando comían ¿no? Animales ofrecían, carne ofrecida a Claro. los ídolos, No, ¿no? ¿Había un problema per se por la carne? No, ¿no? El problema es que para comer, para ser partícipe de esa comida,
tenías que ir al ritual, entrar al templo, y ese templo pues tenía una temática específica, Claro, había, ¿no? Entonces, que culturalmente hablando, ¿no? En el caso desde el punto de vista de Corintio, o sea, la cultura griega, no tenía nada de malo, ¿no? Pero esas cosas podía, definitivamente ofendían a Dios, no, no por la carne y no por la comida, sino porque estabas participando de rituales claro, que te hacían de repente, sin tú saberlo, de manera inconsciente, adorar a un Dios que no era el único Dios. Entonces, por eso también menciona en el Concilio de Jerusalén los templos, no, evita eso, ¿no? Entonces, por más maduro que tú te creas en la fe, ¿no? No sí, seas pues tropezadero de alguien que te, oye, pero ¿no? He estado en el templo no sé, de cualquier templo pagano, ¿no? De estos, de la época griega, ¿no? No, pues yo solamente fui a visitar a un amigo, no, evítalo, evítalo, no, no seas claro, es que pasa tropezadero. que a veces somos de una manera egoísta, ¿no? O sea, vemos nuestra relación con Dios, ¿no? Yo estoy bien, o sea, yo, no, pero el resto, Yo soy maduro, claro, a eso iba, no, el resto, no, pues es una especie de orgullo, ¿no? No me interesa, no me importa, ¿no? Pero no es así, pues, porque se supone que debemos ser testimonio, ¿no? En Ujú. todo momento, en toda situación, en toda circunstancia, ¿no? Mm. Esta es la manera, pienso, ¿no? Mm. No, no, sí, por eso digo, pero igual, yo, como digo, el único pasaje que yo, o sea, directamente te prohíbe es en el capítulo 15 de Hechos, ¿no? Mm. Fuera de eso no hay prohibición. Ahora, hasta las mismas iglesias de Cristo, algunas, yo he escuchado, no, no comas sangre, ¿no? Y las denominacionales antiguas, ¿no? De corte antiguo, entiéndase bautistas, ¿no? Los bautistas ya, pero de donde el predicador es No, viejito, te dicen, sí, sí, los antiguos. no, 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 no comas, Me ¿no? has, La hecho, sangre. me has hecho acordar, un día estábamos en una campaña evangelística, no, bueno, un viaje de esto que siempre iba yo, Mm. fuimos a comer, a cenar con un misionero y se pidió parrilla, pues no quiso probar carne y le trajeron morcilla, pues, ¿no? Entonces, se la dio un gatito que pasaba por ahí. No, Pero te digo, o sí, sea, hay cosas que, eso ya, a veces, yo siempre, este, leo, o me hace acordar el texto que dice, ¿no? Cuando el hombre piensa, empieza el problema. Puntos de vista, criterios, ¿no? claro, como digo, yo digo, pongo este es mi punto de vista, ¿no? De repente va a encontrar Sí. otro hermano de la iglesia de Cristo y decir, no, pero no, la sangre no es consumir sangre, ¿no? Bueno, Mm. el extremo más llevado es los testigos de Jehová que ya ni donan, ¿no? Pero donarte no es comértela, pues, ¿no? Porque, en fin, pero Claro, es los que judíos. ahí marcan la diferencia bueno, pienso que en lo que es fluido, ¿no? O sea, ponerte la sangre en líquido, fluido, Ujú. transfusión más que nada, ¿no? Mm. Sí, pues, pero bueno, como digo, no hay prohibición, Mm. pero digamos que lo que hemos visto hoy es que sin sangre no hay pacto, No. ¿no? Ujú. Entonces, en línea general, resumiendo estos 4 puntos, ¿no? Para que haya un testamento tiene que morir alguien, ¿no? O sea, Claro, y esa muerte estar testificada, ¿no? ¿No? Entonces, no hay pacto sin sangre, ¿no? sí, No hay perdón sin sangre, ¿no? Entonces, esta sangre tiene que ser, pues, así como fue el rociado del tabernáculo, que la imagen del cielo también de los cielos tiene que seguir, o sea, funcionando, ¿no? Fue rociada en los cielos sí. también, y funcionando una vez y para siempre, ¿no? Ujú. Entonces, eso sería todo. Como digo, en la próxima semana, Dios mediante, el texto a estudiar, eh, que, que yo 25 al ingenuo, 28. al 28, ¿no? Son cuatro No, sí. versículos, acabaríamos capítulo 9,
Y si de repente podemos ir avanzando el siguiente pasaje viendo qué tan largo es. Vamos a... No, no, el siguiente pasaje es la otra clase, son 10 versículos, el uno, no, 11 Sí, versículos, del 1 al 10. Haríamos, ¿no? ¿No? Habla de sí, los porque sacrificios, ¿no? tiene 25. No, ¿cuál 25? Estoy viendo mal yo. No, Tiene no, no. 40. El 10 No, tiene pero 40. el 10 tiene 40 versículos, pero los dos primeros bloques Ah, hablan el todavía de 10, Cristo, del sumo sacerdote, ¿no? ya Del sí. 1 al 10 y del 11 al 18. Sí, Entonces, ofrendas, entonces sacrificios. siguen hablando de esta línea temática que estamos hablando, ¿no? Sí, De tabernáculo, sacrificio, sangre, Jesús, sí. sacerdote, ¿no? Entonces, no nos vamos a salir de ahí por lo menos en 3 semanas. De ahí Vaso, vamos a vaso. pasar 3 semanas, o sea, 3 semanas más y vamos a estar todavía hablando de lo que es Cristo, del sacerdocio, del sumo sacerdocio de Cristo, ¿no? Bueno, Así que ya Julio. paciencia, bueno, hermano. Chévere. Bueno, hermano, como siempre, un gusto. Yo aprendo a Oye, usted, gracias, espero que gracias a ustedes ti. aprendan un poquito Al y menos algo queda. algo Algo quedará. queda. Si Algo no, queda. si no todo queda grabado, igual pueden revisar. Ah, sí. Listo. Sí, sí. Listo, Chévere, oye. hermano. Gracias. Que tengan Listo, una buena cuídate, noche bendiciones. y cuídense. Nos vemos, Gracias, Juanito. Benito. Chao, Juan. Gracias. Chao. Nos Chao, chao. vemos conmigo, hermano. Chao. Cuídate. Chao.